Capítulo 4. Estuvimos con los dos guardaparques del campamento Las Torres hasta pasado el mediodía. Luego de almorzar, remamos algunas pocas horas hasta llegar a Flor de Oro. En un tiempo pasado había sido una estancia de un rico hacendado, que luego pasó a ser propiedad del gobierno. Aquí las instalaciones eran mucho más cómodas. La mayor diferencia con los otros campamentos de guardaparques, además de mayor cantidad y número de construcciones, era la instalación eléctrica. Ninguno de los campamentos de guardaparques o de cuidado de tortugas, poseía luz eléctrica. Flor de Oro contaba con una muy cara instalación de paneles solares que transformaban la energía solar en eléctrica y la almacenaban en grandes baterías. En los demás puestos de guardaparques, cuando el sol se ocultaba solo restaba irse a dormir protegido por una tela anti-mosquitos. Esa noche compartimos la bebida tradicional uruguaya. En Bolivia no es frecuente, pero gracias a Luis, el guardaparque argentino, pudimos tomar mate. Flor de Oro, cuando se presenta la ocasión, recibe la visita de científicos o personas dedicadas a la naturaleza. A la siguiente mañana llegó una avioneta de La Paz trayendo un botánico y otras personas que venían a hacer algún trabajo determinado. Es bueno conocer y conversar con gente ilustrada, como nos sucedió esa mañana, porque nos transmiten una realidad más acertada de las cosas. Solo estuvimos una noche en Flor de Oro, pero de buena gana nos hubiéramos quedado más tiempo. El confort que se vivía era notablemente mayor al de otros puestos de guardaparques, y la oportunidad de recabar información de la zona, esencial para nosotros, era inmejorable. Supimos de varios lugares realmente hermosos de ir a conocer, a los cuales no podíamos ir por falta de tiempo o medios, una verdadera lástima. Nadie conoce un área natural mejor que sus guardabosques, y aquí se centralizaba todo. Los funcionarios eran todos muy amables y por momentos se parecía a una convención internacional. Nosotros éramos 3 uruguayos, la mayoría de las personas eran bolivianos, lógicamente, uno de los funcionarios era peruano, y uno de los principales guardaparques era argentino. Él nos contó que no hacía mucho tiempo atrás supieron que se estaban cortando árboles ilegalmente del lado boliviano del río por inescrupulosos provenientes del Brasil. Con mucho esfuerzo llegaron al lugar y no pudieron más que pedirles a los desforestadores furtivos que les den un poco de agua. En el almuerzo que compartí con esta gente tuve oportunidad de probar el fruto del cajú. Un árbol de cajú crecía en el jardín. Todos conocemos las castañas de cajú que compramos en el comercio, pero la gran mayoría de la gente no tiene idea de lo sabroso que es el fruto. La mascota que tenían en Flor de Oro era un zorro domesticado. No sé hasta qué punto se puede decir que estaba domesticado, como buen zorro que era, robaba todo lo que encontrara suelto. Zapatillas, llaves, utensilios, cualquier cosa no grande ni pesada. Luego había que estar buscándolas en todas sus posibles madrigueras para recuperarlas. Bien dicen que el zorro pierde el pelo pero no las mañas. Cuando dejamos Flor de Oro, el río daba una gran curva que evitamos gracias a Luis, de guardaparque argentino. Él nos remolcó con su lancha hasta un muy angosto canal que existía por donde se podía tomar un atajo muy grande, el cual nos ahorró algunas horas de estar remando. La existencia de ese canal es difícil de entender. No parecía haberse formado naturalmente y construir un canal tan angosto en ese lugar no tenía sentido alguno. Pero allí estaba, y a nosotros en particular, nos fue muy útil. Este canal era realmente angosto y se podía tocar con la mano la vegetación de ambas orillas desde el kayak, pero para el avance del kayak, era suficiente. Nunca lo hubiéramos visto si él no nos hubiera acompañado hasta el lugar donde este pasadizo empezaba, todo cubierto de vegetación. Verdaderamente parecía un pasadizo secreto entre tanta vegetación enmarañada, abundante y tupida, impidiendo ver el sol y deteniendo la luz y la vista. El final del canal estaba tan escondido como su entrada. Al salir del pequeño canal, el río volvió a presentarse amplio y majestuoso. Fue como salir de un oscuro sótano a una habitación iluminada por el sol del mediodía. Ahora el remar era todo placer y relax. Ya no había que esforzarse por atravesar vegetación enmarañada que obstruía nuestro paso y nuestra vista. Así, remando por la tranquila inquieta selva, llegamos al pueblo Pimenteiras do Oeste.
Tiempo atrás habíamos dejado el estado de Mato Grosso y nos encontrábamos en el estado de Rondônia, mirando a la margen derecha del río. Sobre la izquierda teníamos el municipio de Bolivia de Santa Cruz de la Sierra. Pimenteiras es un pueblo pequeño sin atractivo ninguno. Sus calles aún no están pavimentadas. Lo poco que mostraba cierto movimiento era su puerto, una simple playa muy angosta donde paraban algunos barcos de pescadores locales. Ninguno superaba los 15 metros de eslora. Pero para nosotros, el pueblo significaba una oportunidad de caminar hasta un teléfono público y hacer una llamada por cobrar a mi madre. Era la manera de hacerle saber cada tanto que estábamos bien. De anacondas, pirañas y jaguares no le contaba nada por no preocuparla. Una vez realizada la misión para la cual recorrimos las pocas calles de Pimenteiras, volvimos a los kayaks con la alegría de haber escuchado a mi madre por el teléfono. Seguimos remando algunos kilómetros más y llegamos a otro puesto de guardaparques de Bolivia, el campamento Boca del Paucerna, junto a la desembocadura del río que le da nombre. Aquí habían 2 funcionarios al igual que en todos los puestos de guardaparques, pero al día siguiente uno tuvo que ausentarse. Por el guardaparques de aquí, me enteré de la existencia de otro pez tan temido como la piraña, pero de mucha menor fama y mayor tamaño, la piraiba. La piraiba es una variedad de bagre muy grande que llega a alcanzar los 3,5 metros. Cuando nos alejamos de Pimenteiras, avanzando por el río, pasamos junto a un rancho en lo alto de un barranco. No detuvimos la marcha allí y seguimos remando hasta este puesto de guardaparques. Conversando con el guardaparques salió el tema de la piraiba. Nos preguntó si habíamos pasado frente a una casa en lo alto de un barranco, a lo que contestamos afirmativamente. Era fácil de recordar por las características de la casa. Hay muy pocas construcciones a la orilla del río. Nos comentó que hacía muy pocos años los moradores de ese lugar tenían un hijo de unos 7 años el cual había desaparecido misteriosamente sin dejar rastro alguno. Presumen que de algún modo, entró o cayó al agua, y fue comido por una piraiba. Realmente no sé por qué piensan que fue una piraiba, pudieron ser pirañas, una anaconda o cualquier otro animal, pero ellos le echaban la culpa a la piraiba de la desaparición del infortunado niño. También supe de otro hombre, quien era pescador, que había desaparecido, pero esta vez sí se supo con certeza que el culpable fue una piraiba. El hombre había tenido una fuerte discusión con otra persona antes de desaparecer por lo que pensaban que había sido asesinado. Cuando alguien desaparece en esa zona del planeta, la gran mayoría de las veces se debe a un homicidio con la siguiente desaparición del cadáver. La policía estuvo tratando de encontrarlo, pero solo encontraron sus redes de pesca en el río donde él solía trabajar. Recogieron sus redes y una gran piraiba estaba atrapada en ellas. Dentro del animal se encontraba el pescador que nunca se supo cómo fue a terminar en ese triste destino, similar al de Jonás pero menos bíblico. Reconozco que es una historia difícil de creer, pero me fue contada por alguien cercano a los hechos y con fundada credibilidad, que no tenía motivo para inventar historias o estar mintiendo. En este nuevo puesto de guardaparques vivían 2 funcionarios y sus respectivas esposas. Fernando, utilizando la videocámara, filmó un corto reportaje a las 2 mujeres, que también mostraron cierto temor a la piraiba. Más de una vez dijimos ser periodistas trabajando por cuenta propia. Eso nos abría puertas y hacía que la gente se soltara más. Teníamos intención de hacer una película documental o alguna forma de audiovisual que registrara nuestra informal aventura, para la cual llevábamos con nosotros una filmadora compacta. Las oportunidades de cargar las baterías de la filmadora eran muy pocas por lo que había que cuidar su carga como algo muy preciado. Cuando la idea del viaje nació, ambicionábamos que los kayaks tuvieran paneles solares con que cargar las baterías de la filmadora y radio de onda corta con que comunicarnos con el mundo exterior. Pero a duras penas pudimos llegar al punto de partida con dinero suficiente como para algunas pocas cervezas. Pasamos la noche allí y al día siguiente era el cumpleaños de Javier, cumplía 30 años. Yo quise darle una sorpresa y prepararle un pastel de cumpleaños y hacerlo sin que él lo supiera. Fue un tanto difícil, no solo porque la casa era muy pequeña y él estaba todo el tiempo cerca, sino porque no teníamos suficiente harina como para hacer un pastel.
Mezclé la poca harina de trigo que teníamos con otro poco de harina de mandioca, pero seguía siendo escasa cantidad, por lo que le añadí la única maicena que había, almidón de maíz. Para darle un poco de sabor a chocolate, le añadí la poca cocoa que teníamos y la mojé con aguardiente de caña que el guardaparques tenía y nos había convidado a tomar un trago el día anterior. Una vez que tuve algo parecido a una masa que el horno pudiera transformar en bizcochuelo, intenté hornearlo. Digo intenté, porque a los 2 minutos el gas se había agotado y no había más garrafas para reemplazar la vacía, por lo que terminé cocinándola en un sartén con fuego de leña. Con esmero y paciencia al final quedó algo parecido a un bizcochuelo. Con mi dedo mojado en agua le escribí feliz cumple y en el medio un 3 y un 0 y luego espolvoreé azúcar donde estaba húmedo para que ésta quedara pegada a lo mojado. Todo esto sin que él se diera cuenta de nada. Fue la torta de cumpleaños más humilde que pudo haber tenido, pero su cara al verla y su grito "mi torta de cumpleaños" pagó todo el esfuerzo. Luego del almuerzo y entonar un canto de cumpleaños feliz, comimos el pastel de cumpleaños. El único que no se atrevió a probarlo fue el guardaparques, que luego de servirle un trozo y preguntarle varias veces si lo iba a comer continuaba respondiendo, sí, ahora lo como, pero su porción permaneció en su plato sin ser tocada. Evidentemente no confiaba en mis cualidades culinarias, por lo que yo comí una porción extra. Ese fue el último campamento de guardaparques en el que estuvimos, pero luego veríamos al guardaparques argentino que conocíamos en Flor de Oro una vez más. Acabada la corta celebración del cumpleaños, nos despedimos del dueño de casa y continuamos por el río, que a nuestro saber, cada día tenía más animales peligrosos y extraños. Siguiendo por el río no faltó mucho para que viéramos una casa cerca de la orilla sobre la costa boliviana. Nos acercamos a ver quién vivía allí y tan pronto como enfilamos hacia la casa, un hombre de unos 50 y tantos años salió a recibirnos y a viva voz, con tono de broma, antes que alcanzáramos la orilla preguntó: ¿de dónde vienen huyendo? El simpático hombre nos convidó a pasar a su casa, donde estuvimos conversando algunas horas. Se llamaba José Mercado y nos dijo ser primo del biólogo Noel Kempf Mercado. En su juventud había sido cazador y vendiendo pieles de yacaré y algunas de jaguar fue como hizo el dinero para comprar esas pocas tierras que tenía donde criaba algunos animales. Entre todo lo conversado surgió el tema de las anacondas, a lo que nos relató 2 anécdotas por él vividas. Un tiempo atrás, él criaba chanchos, tenía unos cuantos, pero misteriosamente le empezaron a desaparecer uno a uno. Él estaba convencido que alguien se los estaba robando y decidió vigilarlos todo el tiempo. En todo el día los pastoreaba y no les sacaba los ojos de encima, esperando descubrir al malhechor. Los cerdos por la tarde acostumbraban ir a tomar agua a la orilla del río. Cuando los animales agachaban la cabeza para beber fue cuando vio emerger repentinamente al ladrón. Una gran anaconda acostumbraba alimentarse de los infortunados marranos. La segunda historia por él contada involucraba a su primo Noel Kempf Mercado, lo que le daba un rigor más científico a su anécdota. Nos contó que con su primo tuvieron una discusión acerca del tamaño de la anaconda. Noel Kempf afirmaba como biólogo que era que la serpiente constrictora no podía alcanzar los 10 metros de longitud y José Mercado insistía que él las había visto de tal tamaño. Cierto día, José se encontró con 2 grandes anacondas apareándose y con su rifle las mató a ambas de inmediato. Recordando la discusión con su primo lo llamó por radio y le contó lo sucedido, a lo que el biólogo acudió al lugar tan pronto como pudo y juntos procedieron a medir las boas. Una medía 9 metros y la otra 11, con lo que José demostró tener razón, la anaconda puede medir 10 metros. También nos contó de otra serpiente venenosa que se había metido en su casa, a la cual mató de un balazo, y para afirmar su historia nos mostró el agujero de la bala dejado en la pared a ras de suelo. Nosotros solo vimos una serpiente venenosa en los 4 meses que estuvimos fuera de Uruguay. Cuando aún estábamos viajando en auto, en uno de los tantos lugares hermosos que paramos para conocer, Javier casi pisa una yarará, pero por suerte solo se llevó el susto. Pretendimos llevar suero antiofídico en nuestro botiquín, pero era de difícil obtención y más difícil conservación. Antes de despedirnos, nuestro nuevo anfitrión nos convidó a tomar un vaso de leche. La botella había sido invadida por cientos de diminutas hormigas.
Por ser tantas y tan pequeñas, fue más fácil beberse a los pequeños insectos que perder el tiempo tratando de sacarlos de a uno. Yo, al ver una planta de mama o papaya, según de qué lado del río se mencione el fruto, le pedí que me regale algunos, pues en mi país esa fruta no crece y nunca la había probado. También nos obsequió unas cuantas naranjas, peras y guayabas. Estuvimos hora y media escuchando las historias de su juventud y aventuras de cazador. Cuando comenzamos a remar, cada 2 o 3 días encontrábamos algún ser humano que allí estuviese, pero ahora estábamos viendo gente con mayor frecuencia. No perdíamos oportunidad de saludar y hablar con alguien más que entre nosotros mismos. La pregunta se repetía cada vez. ¿Todavía no vieron sucurí? Y cuando preguntábamos por la sucurí, nos contaban todo tipo de historias que sonaban muy exageradas. La sucurí es inmensa, la sucurí te come, la sucurí te traga entero, la sucurí mide más de 10 metros. Estos tipos se quieren reír de mí y asustarme contándome patrañas. Era lo que yo pensaba. Cada tantos kilómetros que avanzábamos, ahora aparecía en el río alguna playa de limpia arena, las cuales eran poco frecuentes y anteriormente inexistentes. En esos días había una hermosa luna llena que alumbraba la superficie del agua. En la oscuridad, era prácticamente imposible armar un campamento, pues la luz en la selva es completamente nula. La sombra de cientos de grandes árboles y enramadas por doquier hacían que los rayos de luz provenientes de cualquier astro nocturno no puedan llegar a alumbrar nada en absoluto, y el lugar estaba lleno de obstáculos para moverse. Eso no sucedía en una playa abierta, donde la blanca arena era iluminada por la luna y el lugar no tenía vegetación alguna. Estábamos bastante atrasados en el tiempo que habíamos previsto para nuestro viaje. Se salió de Montevideo semanas más tarde de lo que hubiéramos deseado y todo lo hecho nos tomó más días de lo esperado. De continuar perdiendo tiempo tendríamos que pasar las fiestas de fin de año lejos de nuestras familias y no era lo esperado. Por ese motivo quisimos seguir remando a la noche, iluminados por la luna, hasta que apareciese ante nosotros alguna playa, donde poder pernoctar sin inconvenientes, y de esa manera poder cubrir mayor distancia por día. Estaba avanzada la noche cuando ante nosotros el río se abría en 2 brazos. Cuando esto sucede, no siendo el caso de una isla, se debe escoger el rumbo acertado o se llegará a un lugar sin salida que puede estar muy adelante haciéndonos perder mucho tiempo. Para evitar el error de tomar el curso incorrecto, sencillamente se deja de remar, y se deja que los kayaks vayan a la deriva un tiempo. Hacia el lugar donde la corriente nos arrastrase, para allí sería el real curso del río. En eso estábamos dejándonos llevar por la corriente, bajo la negra noche, cuando se comenzó a escuchar un sonido que nos era desconocido. Plaf, 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 plaf. Nosotros nos desplazábamos a favor de la corriente por lo que aquello que produjera el ruido, venía hacia nosotros en contra de la corriente. Para mí era bien fácil, se trataba de un bote y el plaf plaf era el sonido de los remos del bote entrando al agua. Alguien dijo, se escucha algo adelante. Y yo contesté, si es un bote, alguien viene remando. Hablé en voz bien alta, pues la intención mía era hacerles notar a la gente del bote que estábamos ahí, pero del supuesto bote nadie contestó. Solo se seguía oyendo el plaf plaf cada vez más fuerte. Fernando iba algunos cuantos metros más adelante que Javier y yo, un tanto a la izquierda. Esto avanzaba por el medio del río. Javier y yo un tanto a la derecha más atrás. Fernando solo pudo ver que un tanto de agua se elevaba y avanzaba cuando pasó a unos 10 metros de él y nos dijo, es un boto o un yacaré o un jaguar o no sé lo que es, pero va para ustedes. No tenía ni idea de lo que era y dijo lo primero que le vino a la mente. Cuando eso se acercaba a nosotros Javier dijo, yo me voy, y comenzó a remar tan aprisa como podía, hacia la orilla opuesta a lo que producía el ruido que seguía avanzando y pasó frente a mí a unos 10 metros. Era algo totalmente inusual y grande que elevaba agua a su paso. Yo, totalmente intrigado por eso que no tenía lógica, no podía quedarme con la duda de lo que era y remé hacia eso. Mi kayak quedó frente a la cosa que seguía avanzando como si nada le importara. Paso bajo mi kayak haciéndolo balancear hacia un lado y hacia el otro, repetidas veces mientras seguía pasando, lo cual duró unos 3 o 4 segundos dado su tamaño y velocidad. Esa noche no pudimos saber lo que era y la duda permaneció en nuestras cabezas.
En lo sucesivo, cada vez que nos encontrábamos con alguien le contábamos lo ocurrido y la explicación era siempre la misma: eso era una sucuri, nos decían. La sucuri es una víbora muy grande, es la famosa anaconda, pero dentro de Brasil se la conoce con nombre de sucuri, lo cual yo no sabía. Imaginemos una corriente de agua caudalosa donde se encuentre atravesado un tronco a no más de 5 centímetros bajo la superficie, el agua pasará por encima del tronco, elevándose un tanto, pareciendo una ola. Pensemos ahora que el agua no es muy torrentosa, sino que es tronco el que se desplaza a velocidad considerable, perpendicular a la corriente de agua. En este caso el supuesto tronco es el cuerpo de la serpiente. Se formará la misma ola causando el mismo efecto visual. Una serpiente, por no tener aletas o miembros, si tiene que nadar lo hace serpenteando. Mi kayak tiene 5 metros de largo y este animalito, serpenteando, era más grande que mi kayak. Si estiramos la serpiente, que serpenteando tiene más de 5 metros, y la ponemos en línea recta, de la boca a la cola, bien podemos pensar que tenga más de 10 metros. La elevación de agua que provocaba al desplazarse nos da una idea del grosor de su cuerpo, y en este caso, puedo asegurar que era de preocuparse. La sucuri no fue el único animal que estuvo cerca de nosotros de los que podría catalogarse de preocupantes, pero nunca vimos. En otra de las playas donde armamos campamento, a la mañana pudimos observar algunas huellas de un jaguar que estuvo caminando junto a la carpa. Ninguno de nosotros lo escuchó en la noche. Las marcas de sus pisadas indicaban que el felino se interesó bastante en saber qué era esa casita de tela, que seguramente tendría olor a humano. El tamaño de su pisada era la de una pata muy grande, dando a entender que el resto del cuerpo sería impresionante de grande también. Para sacarle una foto coloque una lapicera a su lado para que haya un punto de referencia con que comparar. Ya sabíamos que había jaguares cerca. Una de las noches de luna, al remar por el río escuchamos a uno rugir a un lado, seguido de la respuesta de su amigo rugiendo en la orilla opuesta. Pero nunca vimos ninguno, lo que hubiera sido maravilloso. Lo que sí vimos pasar cerca nuestro fue un gran yacaré que nadaba sin prisa, despreocupado, como si los kayaks fueran otros 3 de sus congéneres.